Buenas, mi nombre es Ruth Santamaría, soy estudiante de emergencias médicas y el día de hoy les estaré hablando acerca de trauma de pecho y abdomen. Trauma de pecho y abdomen. Debemos tener en cuenta que el técnico de emergencias médicas debe ser capaz de reconocer las lesiones que requieren un tratamiento prehospitalario rápido y aquellas que requieren un transporte rápido a un centro necesario para poder tratar estas emergencias. Incluso si las lesiones que al principio evaluamos vemos que no hay salida de sangre, no compromete la vida visualmente, pero el impacto o la cinemática de esa lesión nos puede dar un camino a pensar de que más adelante, con el pasar de los minutos, de las horas, puede ser una lesión que pone en peligro la vida. Las habilidades de evaluación y reevaluación del técnico de emergencias médicas serán de importancia para el resultado final de estos pacientes durante el traslado hacia el centro médico. Empezaremos acerca de las lesiones en el pecho. El tórax puede lesionarse de varias maneras. Vamos a ir viendo varias poco a poco. Primero está la del trauma cerrado. Quiere decir que un golpe en el pecho puede fracturar las costillas, el esternón, cartílagos costales, con un traumatismo grave cerrado. Los pulmones y las vías respiratorias pueden dañarse o pueden verse afectadas. También lesiones con objeto penetrante, como lo son con balas, cuchillos, piezas de metal, puntiagudos, vidrios, varillas de acero, tuberías u otros objetos que pueden penetrar la pared torácica y dañar órganos internos, y de igual forma va a verse alterada la respiración del paciente. También tenemos lesiones por compresión, que es donde se comprime de forma rápida el tórax. Por ejemplo, una persona conduciendo choca contra un objeto fijo, esa persona va a tener varios movimientos y puede tener una lesión por compresión. Lesiones torácicas se pueden clasificar, como vimos anteriormente, en abiertas o cerradas. Lesiones torácicas cerradas. Vamos a hablar más a fondo sobre lo que son las lesiones torácicas cerradas. Dice que en una lesión torácica cerrada la piel no se rompe, lo que lleva a muchas personas a pensar que el daño causado no es grave. Sin embargo, tales lesiones sufridas por traumatismo cerrado y lesiones por compresión pueden causar contusiones y laceraciones en el corazón, pulmones y grandes vasos, y de igual forma puede verse afectada la respiración. Esta afección se define como una fractura de dos o más costillas consecutivas en dos o más lugares. El tórax inestable deja una parte de la pared torácica inestable, como lo dice la palabra, lo que afecta la respiración y reduce la capacidad pulmonar. Esto puede conducir a una respiración inadecuada o hipoventilación. Evaluando al paciente en una lesión de pecho, ya sea por compresión, por objeto punzante, vamos a tener algo que se llama tórax inestable o también cofre mayal, como lo dice nuestra literatura. El movimiento paradójico característico puede ser difícil de observar en las primeras etapas, ya que los músculos de la pared torácica se tensan y entablillan naturalmente el área afectada. Este endurecimiento de los músculos, combinado con los esfuerzos necesarios para respirar, eventualmente causará fatiga al paciente, por ello le provocará dificultad respiratoria. Cuando se ve un segmento inestable, puede ser un signo tardío que aparece una vez ya cuando el paciente se cansa y se debilita por el esfuerzo que está haciendo para poder respirar. Entonces, durante la evaluación que vamos a realizarle a ese paciente, siempre va a estar la evaluación primaria. Consta de administrar oxígeno,
monitoreo cardíaco, administración de medicamentos si es necesario, reposición de volúmenes y tener una vía intravenosa segura. Acá nos dice que si el paciente respira de forma inadecuada, debemos asistir a ventilación más avanzada y tenemos que utilizar un vendaje voluminoso para estabilizar el segmento de mayal, lo que dije que era el tórax inestable. Dice que el vendaje no debe rodear el tórax ni interferir con la expansión del tórax. Debemos vigilar al paciente durante el traslado y siempre observar y tener en cuenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de esas respiraciones. Dice que si las respiraciones son superficiales, debemos asistir con ventilación para poder ayudar a ese paciente a una mejor ventilación. Lesiones torácicas abiertas. Dice que un objeto puede atravesar la pared desde el interior o una costilla fracturada y desplazada puede penetrar la pared torácica desde el interior. El corazón, los pulmones y grandes vasos pueden lesionarse al mismo tiempo que se penetra la pared torácica. Puede ser difícil saber si la cavidad torácica ha sido penetrada mirando la herida. Las heridas torácicas abiertas suelen ser heridas punzantes penetrantes que pueden penetrar la pared torácica una o más veces. Por ejemplo, una herida de bala puede tener tanto una herida de entrada como una herida de salida. Y un objeto que produce tal herida puede permanecer empalado en el pecho o la herida puede estar completamente abierta. Dentro de la evaluación de ese paciente vamos a tener o habrá signos que nos indiquen que una herida en el pecho succiona, es decir, que está impidiendo la respiración adecuada de ese paciente. Como por ejemplo, puede haber o no un sonido característico de succión asociado como cuando uno tiene la boca abierta y está agitado. El paciente puede estar jadeando por aire por necesidad de poder tener una mejor ventilación y el objeto que penetra en la pared torácica puede haber dañado gravemente el pulmón, un vaso sanguíneo o el propio corazón. El manejo de este tipo de heridas o de este tipo de pacientes con estas heridas será mantener siempre la vía aérea abierta, proporcionar soporte vital básico avanzado si es necesario. Tenemos que sellar la herida torácica abierta lo más pronto posible porque corremos el riesgo de poder tener un neumotórax en tal caso que sea una herida que esté afectando directamente los pulmones. Aplique un vendaje oclusivo para sellar la herida. Ahorita les explicaré qué es un vendaje oclusivo. Cuando sea posible, el apósito debe ser al menos 2 pulgadas más ancho que la herida. Si hay una herida de salida en el pecho, aplique también un vendaje oclusivo sobre esta herida. Cree un vendaje de válvula de aleteo con una esquina o un lado sin sellar. Debemos administrar oxígeno de alta concentración y atender al shock. Es decir, que si nuestro paciente está chocado, debemos también tratarle el shock a ese paciente durante y en el momento del traslado al centro médico. Y de igual forma brindarle un soporte vital avanzado si el paciente lo requiere. Entonces, entendemos por vendaje oclusivo y de válvula de aleteo al vendaje que consiste en pegar el apósito en su lugar y dejar un lado o una esquina del apósito sin sellar. A medida que el paciente inhala o respira, el vendaje va a sellar la herida. Y a medida que el paciente exhala, la esquina o borde libre actuará como una válvula de aleteo para liberar el aire atrapado en la cavidad torácica. Es decir, que liberará el aire, pero no podrá seguir introduciendo más aire a la cavidad torácica. Lesiones dentro de la cavidad torácica. Tenemos
muy conocido neumotórax. Atención. Consiste en que el aire puede ingresar a través de una herida externa y quedar en la cavidad a través de un pulmón perforado, o pueden ocurrir ambos eventos. Los pacientes con neumotórax tendrán sonidos pulmonares disminuidos, ausentes en el lado del pulmón afectado. Por eso es muy importante la auscultación al momento de atender a un paciente con un sospecho de lesión torácica. Las venas yugulares del cuello pueden distenderse y la tráquea puede desplazarse hacia el lado opuesto, pero este es un signo muy tardío y difícil de detectar. También tenemos el hemotórax y hemoneumotórax. El hemotórax consiste en que la cavidad torácica se llena de sangre. Y el hemoneumotórax consiste en que la cavidad torácica se llena de sangre, pero también de aire. El hemotórax puede ser causado cuando se producen laceraciones dentro de la cavidad torácica por objetos penetrantes o costillas fracturadas que afecten los pulmones. La sangre fluirá hacia el espacio alrededor del pulmón, conocido como las pleuras, y el pulmón puede colapsar y el paciente experimentará una pérdida de sangre, lo que lo llevará a un estado de shock. Por eso, en todas estas lesiones se realiza lo que es un vendaje oclusivo. También tenemos la asfixia traumática, que es donde el esternón y las costillas ejercen una presión sobre el corazón y los pulmones, forzando la sangre fuera de la aurícula derecha y hacia las venas yugulares en el cuello, provocándole al paciente una asfixia, es decir, que ese paciente no va a tener ni una vía aérea permeable ni una buena ventilación, y esa asfixia traumática lo puede llevar a un paro cardiorrespiratorio o un paro respiratorio. También tenemos el taponamiento cardíaco, que es en donde el saco inflexible del corazón se llena de sangre, comprime las cavidades del corazón hasta un punto en el que ya no se llenará como es debido, haciendo que esa sangre se retroceda en las venas y puede dar el resultado de un traumatismo penetrante como una puñalada. Los pacientes que experimentan taponamiento cardíaco generalmente tendrán las venas del cuello distendidas. También tenemos la lesión y disección aórtica, que es en donde el traumatismo penetrante puede causar daño directo a la aorta, a la vena más grande e importante de nuestro cuerpo, que es nuestra arteria aorta. Un traumatismo cerrado, como la desaceleración debida a una colisión grave de un vehículo motorizado, puede cortar o desgarrar la aorta. El paciente con una lesión aórtica puede quejarse de dolor en el pecho, el abdomen o la espalda, según la ubicación en donde está ubicada la lesión. Como podemos ver aquí, una disección, una lesión aórtica consiste en un traumatismo que ha afectado la aorta de tal manera que la sangre se acumula en la pared arterial y nuestra arteria aorta va a verse lesionada debido a la presión que está ejerciendo, y por ende nos puede provocar de igual forma un paro cardiorrespiratorio. Dentro de la evaluación del paciente, en este tipo de lesiones tenemos algunos signos comunes, tanto de neumotórax, hemotórax, asfixia traumática y los otros que ya mencionamos, que nos pueden servir de camino o nos pueden ayudar a reconocer por qué tipo de lesión
estamos pasando o qué tipo de lesión tenemos frente a nosotros. Como por ejemplo, en el neumotórax podemos tener dificultad respiratoria, movimiento en la pared irregular torácica, reducción de los sonidos respiratorios en el lado afectado del tórax, aumento de dificultad respiratoria, indicaciones del desarrollo de shock, incluido pulso rápido, debilidad y cianosis, venas del cuello distendidas, desviación de la tráquea hacia el lado no lesionado y ruidos respiratorios ausentes o reducidos. De igual forma, en el hemotórax podemos estar teniendo los signos que ya mencionamos que eran del neumotórax, más sangre roja espumosa al el paciente al toser. En la asfixia traumática podemos ver venas del cuello distendidas, cabeza, cuello y hombros de color azul oscuro o morado, ojos saltones, lengua y labios hinchados y cianóticos y algún tipo de deformidad torácica debido al golpe o impacto que tuvo ese paciente y le provocó la asfixia traumática. Los signos comunes del taponamiento cardíaco son muy parecidos a los de la asfixia traumática, que son venas del cuello distendida, pulso débil, presión baja y presión de pulso en constante disminución, es decir, que puede estar variando. En un momento puede estar bien y en otro momento puede ser menos de lo normal. Y signos comunes de lesión o disección aórtica tendremos dolor torácico que se irradia la espalda, diferencias en el pulso o la presión arterial entre las extremidades de derecha a izquierda o entre los brazos y las piernas, y masa pulsátil palpable si la aorta abdominal se encuentra involucrada de igual forma, y obviamente que un paro cardíaco. El tratamiento de lesiones dentro de la cavidad torácica tendremos igual a las otras que mantener las vías respiratorias abiertas, administrar oxígeno de alta concentración, seguir los protocolos dependiendo a la institución o a la literatura a la que hayamos conocido, atender al shock si en tal caso el paciente nos cae en estado de choque y transportar lo antes posible. De igual forma, monitorear cardíaco y asegurar nuestra vía intravenosa y reposición de volúmenes si el paciente lo ha perdido volumen. Y considerar la intercepción de ALS como la descompresión torácica. En tal caso, tengamos frente a nosotros un neumotórax, hemoneumotórax, y manejar muy bien las lesiones torácicas va a ser muy importante tanto para el paciente al momento de la atención en escena como la recuperación post-trauma. Vamos a hablar ahora sobre lesiones abdominales. Los órganos huecos en el abdomen incluyen el estómago, intestino delgado y grueso, vesícula biliar y vejiga urinaria. Si alguno de estos órganos llegan a ser lesionados, a menudo van a derramar su contenido en la cavidad abdominal, ya que por ser órganos huecos van a estar contenidos ya sean de materia sólida o materia líquida, lo que va a provocar una irritación grave y a menudo peritonitis. En tal caso haya un derramamiento dentro de la cavidad abdominal. En la evaluación del paciente en estas lesiones tendremos igual signos y síntomas que nos pueden llevar a tener un posible diagnóstico sobre este tipo de lesiones, como dolores, calambres, náuseas, debilidad, laceración y heridas punzantes evidentes en el abdomen, indicaciones de desarrollo de shock, incluyendo piel pálida, fría, húmeda, una respiración rápida y superficial, pulso rápido, presión arterial bajo.
toser o vomitar sangre, y el vómito puede tener una sustancia que parece café molido, que es sangre parcialmente digerida, y el abdomen puede estar rígido o duro. El manejo de estas lesiones abdominales, ya sean cerradas o abiertas, es que siempre debemos estar atentos a tener las vías respiratorias abiertas, a saber y tener en cuenta si el paciente ha vomitado, si ha vomitado con sangre, cuántas veces ha vomitado, administrar oxígeno, atender al shock, en tal caso nuestro paciente caiga en choque, aplicar una venda antichoque que más adelante les explicaré en qué consiste esa prenda. No se debe administrar nada al paciente por vía oral y controlar y mantener en la normalidad los signos vitales durante el transporte. El manejo para las lesiones abdominales abiertas, en tal caso que haya hemorragia, debemos controlar la hemorragia externa y vendar todas las heridas abiertas. No debemos tocar ni intentar reemplazar ningún órgano eviscerado o expuesto. Y no debemos retirar ningún objeto empalado. Entonces, ¿cómo debemos saber vendar una herida abdominal abierta? En tal caso que tengamos una evisceración, debemos cortar la ropa del paciente para exponer la herida. Si tenemos gran cantidad de órganos, ya sea poco o mucho, no debemos intentar introducirlo. Debemos solo recortar la ropa para poder visualizar bien nuestra herida, mojar un apósito con solución salina estéril y gasa estéril y colocarlo sobre la evisceración. De igual forma, se le va a colocar un apósito oclusivo húmedo. Si es necesario mojar más la herida con solución salina, lo debemos hacer para mantener los intestinos o el órgano expuesto húmedo. Recordar, y muy importante, que no se deben introducir hasta que llevemos a ese paciente al hospital y requiera una cirugía dentro del hospital. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ruth Santamaría, soy estudiante de emergencias médicas y el día de hoy les estaré hablando acerca de trauma de pecho y abdomen. Trauma de pecho y abdomen. Debemos tener en cuenta que el técnico de emergencias médicas debe ser capaz de reconocer las lesiones que requieren un tratamiento prehospitalario rápido y aquellas que requieren un transporte rápido a un centro necesario para poder tratar estas emergencias. Incluso si las lesiones que al principio evaluamos vemos que no hay salida de sangre, no compromete la vida visualmente, pero el impacto o la cinemática de esa lesión nos puede dar un camino a pensar de que más adelante, con el pasar de los minutos, de las horas, puede ser una lesión que pone en peligro la vida. Las habilidades de evaluación y reevaluación del técnico de emergencias médicas serán de importancia para el resultado final de estos pacientes durante el traslado hacia el centro médico. Empezaremos acerca de las lesiones en el pecho. El tórax puede lesionarse de varias maneras. Vamos a ir viendo varias poco a poco. Primero está la del trauma cerrado. Quiere decir que un golpe en el pecho puede fracturar las costillas, el esternón, cartílagos costales, con un traumatismo grave cerrado. Los pulmones y las vías respiratorias pueden dañarse o pueden verse afectadas. También lesiones con objeto penetrante, como lo son con balas, cuchillos, piezas de metal, puntiagudos, vidrios, varillas de acero, tuberías u otros objetos que pueden penetrar la pared torácica y dañar órganos internos, y de igual forma
va a verse alterada la respiración del paciente. También tenemos lesiones por compresión, que es donde se comprime de forma rápida el tórax. Por ejemplo, una persona conduciendo choca contra un objeto fijo, esa persona va a tener varios movimientos y puede tener una lesión por compresión. Lesiones torácicas se pueden clasificar, como vimos anteriormente, en abiertas o cerradas. Lesiones torácicas cerradas. Vamos a hablar más a fondo sobre lo que son las lesiones torácicas cerradas. Dice que en una lesión torácica cerrada la piel no se rompe, lo que lleva a muchas personas a pensar que el daño causado no es grave. Sin embargo, tales lesiones sufridas por traumatismo cerrado y lesiones por compresión pueden causar contusiones y laceraciones en el corazón, pulmones y grandes vasos, y de igual forma puede verse afectada la respiración. Esta afección se define como una fractura de dos o más costillas consecutivas en dos o más lugares. El tórax inestable deja una parte de la pared torácica inestable, como lo dice la palabra, lo que afecta la respiración y reduce la capacidad pulmonar. Esto puede conducir a una respiración inadecuada o hipoventilación. Evaluando al paciente una lesión de pecho, ya sea por compresión, por objeto punzante, vamos a tener algo que se llama tórax inestable o también cofre mayal, como lo dice nuestra literatura. El movimiento paradójico característico puede ser difícil de observar en las primeras etapas, ya que los músculos de la pared torácica se tensan y entablillan naturalmente el área afectada. Este endurecimiento de los músculos, combinado con los esfuerzos necesarios para respirar, eventualmente causará fatiga al paciente, por ello le provocará dificultad respiratoria. Cuando se ve un segmento inestable, puede ser un signo tardío que aparece una vez ya cuando el paciente se cansa y se debilita por el esfuerzo que está haciendo para poder respirar. Entonces, durante la evaluación que vamos a realizarle a ese paciente, siempre va a estar la evaluación primaria. Consta de administrar oxígeno, monitoreo cardíaco, administración de medicamentos si es necesario, reposición de volúmenes y tener una vía intravenosa segura. Acá nos dice que si el paciente respira de forma inadecuada, debemos asistir a ventilación más avanzada y tenemos que utilizar un vendaje voluminoso para estabilizar el segmento de mayal, lo que dije que era el tórax inestable. Dice que el vendaje no debe rodear el tórax ni interferir con la expansión del tórax. Debemos vigilar al paciente durante el traslado y siempre observar y tener en cuenta la frecuencia respiratoria y la profundidad de esas respiraciones. Dice que si las respiraciones son superficiales, debemos asistir con ventilación para poder ayudar a ese paciente a una mejor ventilación. Lesiones torácicas abiertas. Dice que un objeto puede atravesar la pared desde el interior o una costilla fracturada y desplazada puede penetrar la pared torácica desde el interior. El corazón, los pulmones y grandes vasos pueden lesionarse al mismo tiempo que se penetra la pared torácica. Puede ser difícil saber si la cavidad torácica ha sido penetrada mirando la herida. Las heridas torácicas abiertas suelen ser heridas punzantes penetrantes que pueden penetrar la pared torácica una o más veces. Por ejemplo, una herida de bala puede tener tanto una herida de entrada como una herida de salida. Y un objeto que produce tal herida puede permanecer empalado en el pecho o la herida puede estar completamente abierta. Dentro de la evaluación de ese paciente vamos a tener o habrá signos que nos indiquen que una herida en el pecho succiona, es decir, que está impidiendo la respiración adecuada de ese paciente, como por ejemplo,
puede haber o no un sonido característico de succión asociado como cuando uno tiene la boca abierta y está agitado. El paciente puede estar jadeando por aire por necesidad de poder tener una mejor ventilación y el objeto que penetra en la pared torácica puede haber dañado gravemente el pulmón, un vaso sanguíneo o el propio corazón. El manejo de este tipo de heridas o de este tipo de pacientes con estas heridas será mantener siempre la vía aérea abierta, proporcionar soporte vital básico avanzado si es necesario. Tenemos que sellar la herida torácica abierta lo más pronto posible porque corremos el riesgo de poder tener un neumotórax en tal caso que sea una herida que esté afectando directamente los pulmones. Aplique un vendaje oclusivo para sellar la herida. Ahorita les explicaré qué es un vendaje oclusivo. Cuando sea posible, el apósito debe ser al menos 2 pulgadas más ancho que la herida. Si hay una herida de salida en el pecho, aplique también un vendaje oclusivo sobre esta herida. Cree un vendaje de válvula de aleteo con una esquina o un lado sin sellar. Debemos administrar oxígeno de alta concentración y atender al shock. Es decir, que si nuestro paciente está chocado, debemos también tratarle el shock a ese paciente durante y en el momento del traslado al centro médico. Y de igual forma brindarle un soporte vital avanzado si el paciente lo requiere. Entonces, entendemos por vendaje oclusivo y de válvula de aleteo al vendaje que consiste en pegar el apósito en su lugar y dejar un lado o una esquina del apósito sin sellar. A medida que el paciente inhala o respira, el vendaje va a sellar la herida. Y a medida que el paciente exhala, la esquina o borde libre actuará como una válvula de aleteo para liberar el aire atrapado en la cavidad torácica. Es decir, que liberará el aire, pero no podrá seguir introduciendo más aire a la cavidad torácica. Lesiones dentro de la cavidad torácica. Tenemos el muy conocido neumotórax. Atención. Consiste en que el aire puede ingresar a través de una herida externa y quedar en la cavidad a través de un pulmón perforado o pueden ocurrir ambos eventos. Los pacientes con neumotórax tendrán sonidos pulmonares disminuidos, ausentes en el lado del pulmón afectado. Por eso es muy importante la ocultación al momento de atender a un paciente con un sospecho de lesión torácica. Las venas yugulares del cuello pueden distenderse y la tráquea puede desplazarse hacia el lado opuesto, pero este es un signo muy tardío y difícil de detectar. También tenemos el hemotórax y hemoneumotórax. El hemotórax consiste en que la cavidad torácica se llena de sangre. Y el hemoneumotórax consiste en que la cavidad torácica se llena de sangre, pero también de aire. El hemotórax puede ser causado cuando se producen laceraciones dentro de la cavidad torácica por objetos penetrantes o costillas fracturadas que afecten los pulmones. La sangre fluirá hacia el espacio alrededor del pulmón, conocido como las pleuras, y el pulmón puede colapsar y el paciente experimentará una pérdida de sangre, lo que lo llevará a un estado de shock. Por eso, en todas estas lesiones se realiza lo que es un vendaje oclusivo. También tenemos la asfixia traumática, que es donde el esternón y las costillas ejercen una presión sobre el corazón y los pulmones, forzando la sangre fuera de la aurícula derecha y hacia las venas yugulares en el cuello, provocándole al paciente una asfixia, es decir, que ese paciente no va a tener ni una vía aérea permeable ni una buena ventilación
y esa asfixia traumática lo puede llevar a un paro cardiorrespiratorio o un paro respiratorio. También tenemos el taponamiento cardíaco, que es en donde el saco inflexible del corazón se llena de sangre, comprime las cavidades del corazón hasta un punto en el que ya no se llenará como es debido, haciendo que esa sangre se retroceda en las venas y puede dar el resultado de un traumatismo penetrante como una puñalada. Los pacientes que experimentan taponamiento cardíaco generalmente tendrán las venas del cuello distendidas. También tenemos la lesión y disección aórtica, que es en donde el traumatismo penetrante puede causar daño directo a la aorta, a la vena más grande e importante de nuestro cuerpo, que es nuestra arteria aorta. Un traumatismo cerrado como la desaceleración debida a una colisión grave de un vehículo motorizado puede cortar o desgarrar la aorta. El paciente con una lesión aórtica puede quejarse de dolor en el pecho, el abdomen o la espalda según la ubicación en donde está ubicada la lesión. Como podemos ver aquí, una disección, una lesión aórtica consiste en un traumatismo que ha afectado la aorta de tal manera que la sangre se acumula en la pared arterial y nuestra arteria aorta va a verse lesionada debido a la presión que está ejerciendo y por ende nos puede provocar de igual forma un paro cardiorrespiratorio. Dentro de la evaluación del paciente, en este tipo de lesiones tenemos algunos signos comunes, tanto de neumotórax, hemotórax, asfixia traumática y los otros que ya mencionamos, que nos pueden servir de camino o nos pueden ayudar a reconocer por qué tipo de lesión estamos pasando o qué tipo de lesión tenemos frente a nosotros. Como por ejemplo, en el neumotórax podemos tener dificultad respiratoria, movimiento en la pared irregular torácica, reducción de los sonidos respiratorios en el lado afectado del tórax, aumento de dificultad respiratoria, indicaciones del desarrollo de shock, incluido pulso rápido, debilidad y cianosis, venas del cuello distendidas, desviación de la tráquea hacia el lado no lesionado y ruidos respiratorios ausentes o reducidos. De igual forma, en el hemotórax podemos estar teniendo los signos que ya mencionamos que eran del neumotórax, más sangre roja espumosa al el paciente al toser. En la asfixia traumática podemos ver venas del cuello distendidas, cabeza, cuello y hombros de color azul oscuro o morado, ojos saltones, lengua y labios hinchados y cianóticos y algún tipo de deformidad torácica debido al golpe o impacto que tuvo ese paciente y le provocó la asfixia traumática. Los signos comunes del taponamiento cardíaco son muy parecidos a los de la asfixia traumática, que son venas del cuello distendida, pulso débil, presión baja y presión de pulso en constante disminución, es decir, que puede estar variando. En un momento puede estar bien y en otro momento puede ser menos de lo normal. Y signos comunes de lesión o disección aórtica tendremos dolor torácico que se irradia la espalda, diferencias en el pulso o la presión arterial entre las extremidades de derecha a izquierda o entre los brazos y las piernas y masa pulsátil palpable si la aorta abdominal se encuentra involucrada de igual forma y obviamente que un paro cardíaco.
El tratamiento de lesiones dentro de la cavidad torácica tendremos igual a las otras que mantener las vías respiratorias abiertas, administrar oxígeno de alta concentración, seguir los protocolos dependiendo a la institución o a la literatura a la que hayamos conocido, atender al shock si en tal caso el paciente nos cae en estado de choque y transportar lo antes posible. De igual forma, monitoreo cardíaco y asegurar nuestra vía intravenosa y reposición de volúmenes si el paciente lo ha perdido volumen. Y considerar la intercepción de ALS como la descompresión torácica. En tal caso, tengamos frente a nosotros un neumotórax, hemoneumotórax y manejar muy bien las lesiones torácicas va a ser muy importante tanto para el paciente al momento de la atención en escena como la recuperación post-trauma. Vamos a hablar ahora sobre lesiones abdominales. Los órganos huecos en el abdomen incluyen el estómago, intestino delgado y grueso, vesícula biliar y vejiga urinaria. Si alguno de estos órganos llegan a ser lesionados, a menudo van a derramar su contenido en la cavidad abdominal, ya que por ser órganos huecos van a estar contenidos ya sean de materia sólida o materia líquida, lo que va a provocar una irritación grave y a menudo peritonitis. En tal caso haya un derramamiento dentro de la cavidad abdominal. En la evaluación del paciente en estas lesiones tendremos igual signos y síntomas que nos pueden llevar a tener un posible diagnóstico sobre este tipo de lesiones, como dolores, calambres, náuseas, debilidad, laceración y heridas punzantes evidentes en el abdomen, indicaciones de desarrollo de shock, incluyendo piel pálida, fría, húmeda, una respiración rápida y superficial, pulso rápido, presión arterial bajo, toser o vomitar sangre, y el vómito puede tener una sustancia que parece café molido, que es sangre parcialmente digerida, y el abdomen puede estar rígido o duro. El manejo de estas lesiones abdominales, ya sean cerradas o abiertas, es que siempre debemos estar atentos a tener las vías respiratorias abiertas, a saber y tener en cuenta si el paciente ha vomitado, si ha vomitado con sangre, cuántas veces ha vomitado, administrar oxígeno, atender al shock, en tal caso nuestro paciente caiga en choque, aplicar una venda antichoque que más adelante les explicaré en qué consiste esa prenda. No se debe administrar nada al paciente por vía oral y controlar y mantener en la normalidad los signos vitales durante el transporte. El manejo para las lesiones abdominales abiertas. En tal caso que haya hemorragia, debemos controlar la hemorragia externa y vendar todas las heridas abiertas. No debemos tocar ni intentar reemplazar ningún órgano eviscerado o expuesto. Y no debemos retirar ningún objeto empalado. Entonces, ¿cómo debemos saber vendar una herida abdominal abierta? En tal caso que tengamos una evisceración, debemos cortar la ropa del paciente para exponer la herida. Si tenemos gran cantidad de órganos, ya sea poco o mucho, no debemos intentar introducirlo. Debemos solo recortar la ropa para poder visualizar bien nuestra herida, mojar un apósito con solución salina estéril y gasa estéril y colocarlo sobre la evisceración. De igual forma se le va a colocar un apósito oclusivo
húmedo. Si es necesario mojar más la herida con solución salina, lo debemos hacer para mantener los intestinos o el órgano expuesto húmedo. Recordar y muy importante que no se deben introducir hasta que llevemos a ese paciente al hospital y requiera una cirugía dentro del hospital. Muchas gracias.